Bueno, lo primero que conviene recordar es que cuando hablamos de la ilustración, de las luces, generalmente pensamos en Francia, pensamos en Alemania, incluso en la vertiente inglesa de Gran Bretaña, pero muchas veces el ámbito escocés queda relegado, está opacado o queda en una esquina y no somos capaces de recordar que Escocia vivió una vitalidad intelectual importantísima. De hecho, pensadores como Poco, que son especialistas en el estudio de la ilustración escocesa, nos dicen que Escocia vivió una eclosión de ideas y una vida intelectual muy fructífera que conviene recuperar. Entonces yo pienso que ciclos como este, que se dedican a la historia de las ideas políticas del siglo XVIII, hacen mucho bien para la recuperación de pensamiento que ha sido un poco más olvidado, como es el pensamiento de la ilustración escocesa. En Escocia no solo convivieron en esa atmósfera intelectual filósofos de gran talla internacional, sino también hubo una efervescencia de vida científica y de vida intelectual en otros ámbitos. Por ejemplo, tuvieron lugar los hermanos Adam, que fueron arquitectos de fama internacional. Es la época en la que brilló el poeta Burns o el escritor Walter Scott, que fue un gran escritor en novela histórica, o que dio vida al padre de la geología, James Hutton, o que también floreció en ese momento James Watt con la energía de vapor, o otros intelectuales de distintas ramas. Y todos ellos convivieron con grandes filósofos, como son los más conocidos, evidentemente son Adam Smith y David Hume, pero también tenemos muchos otros, como el padre de la ilustración escocesa, que es Francis Hutchinson, o otros intelectuales o filósofos como Adam Ferguson, John Millar, el historiador William Robertson, que fue rector de la Universidad de Edimburgo, Dougal Stewart, o el lingüista Lord Monboddo. En fin, hay una gran cantidad de intelectuales y de efervescencia intelectual en muchos campos científicos. Y todo eso tuvo lugar en el siglo XVIII escocés, y yo creo que es importante recuperarlo. Cuando nos acercamos a la filosofía, una de las grandes preguntas es la naturaleza humana, ¿no? ¿Cómo entender a la naturaleza humana? Y durante mucho tiempo la concepción que se tenía de la naturaleza humana es que era una naturaleza centrada fundamentalmente en la razón. De hecho, Hume declara, posteriormente, en reacción a esta filosofía más cartesiana, más centrada en la razón, Hume viene a declarar que la razón es solamente esclava de las pasiones. ¿Por qué? Porque va a ser un periodo en el que se van a recuperar las emociones y las pasiones y van a venir a formar parte de esta naturaleza humana. Es decir, nuestra conducta moral no es solamente racional, sino también emocional, también pasional. La idea de Hume es que la razón es una razón instrumental para una razón práctica, es decir, la razón solamente nos orienta, nos guía o nos dice cuáles son los medios para obtener determinados objetivos, pero no nos determina cuáles son los objetivos. Esos objetivos están determinados por las emociones. Entonces, los ilustrados escoceses pusieron mucho el acento en la recuperación de las pasiones. No descartan la razón también forma parte de la explicación de la conducta moral, pero las pasiones están ahí, no son colaterales, son importantes también. Vamos a ver, para poder responder esa pregunta, conviene recordar que en ese momento, en la época, en el siglo XVIII, empezó a tener fama empezó a ser predominante una teoría social que trataba de explicar el cambio social a través de la explicación de la evolución de la humanidad a través de estadios. Y entonces esta explicación, que obtendrá gran fama y que después tendrá un gran impacto en la sociología, en la antropología, en la economía, lo que trataba de explicar era que la humanidad pasa del estadio salvaje, del barbarismo, a una etapa de sociedad civilizada. Igual que los seres humanos pasamos de la infancia a la madurez, también la historia de la humanidad se transforma de esta manera o va pasando por distintas etapas. Bien, en esta explicación del desarrollo de la humanidad se utilizan distintas variables para explicarlo.
la división del trabajo, los rangos, la propiedad, el modo de subsistencia, y los ilustrados incorporan también las emociones, las pasiones, los sentimientos en la explicación de este paso. Se dice, explican que en las edades tempranas, en el salvajismo, las pasiones, muchas de ellas eran tumultuosas o eran peligrosas, y cuando llegamos a la sociedad civilizada, a la sociedad comercial, el hombre se ha pulido, se ha refinado, se ha civilizado, y entonces las pasiones pasan a ser pasiones constructivas. Se pasa de las tumultuosas a las pasiones más benignas, más tumultuosas. En este paso llegamos a la sociedad civil comercial, que es la sociedad en la que vivían los ilustrados, y ellos dicen, bueno, hemos refinado a la población se refina con la llegada del comercio, y ¿eso a qué lleva? Lleva a que se establezca la confianza, la probidad, la predecibilidad, los pactos son predecibles, la templanza, en fin, una serie de virtudes, la puntualidad, una serie de virtudes que van a ayudar al desarrollo comercial. Eso es lo que ellos pensaban, que la llegada de esta sociedad comercial había domado las pasiones y ahora nos comportábamos de manera diferente, y eso generaba beneficios, no solo materiales, sino también sociales, políticos, éticos para la sociedad. Pensemos en cómo eran las soluciones anteriores al pensamiento ilustrado. Las soluciones que se ponían para los peligros en los que podía caer las pasiones era una solución de un orden político represivo. Se utilizaba la coerción para tratar de controlar a las pasiones. Posteriormente se empezó a reflexionar que esta no era la solución y que había que pensar de otra manera de convivir con las pasiones. Una de las soluciones o una de las propuestas fue que las pasiones se transformaran en otro tipo de pasiones, que hubiera un orden social o un orden político que lo que hiciera fuera utilizar los medios que tiene a su alcance para transformar las pasiones en otro tipo de pasiones. Pero también esto, aunque hay algunos ilustrados escoceses que lo han recuperado para su pensamiento, esto también llevó a que algunos otros pensadores dijeran que la persuasión no era suficiente para poder transformar unas pasiones en otras, y que entonces se necesitaba otro mecanismo. Y ahí aparece Hume. Hume nos dice que las pasiones se tienen que contrarrestar con otras pasiones. Una pasión puede domar a otra pasión, y que entonces era necesario utilizar este recurso de la compasión, digamos, de una pasión frente a otra pasión. Entonces, ¿cómo se controlan las pasiones peligrosas? Con otras pasiones. Un impulso puede ser controlado por otro impulso. Pensemos un poco en que últimamente ha habido unos avances en la neurociencia muy importantes que han vuelto a decir o han confirmado más bien tesis que estaban en el ambiente, que ya había intuiciones, en el siglo XVIII empieza a haber esas intuiciones, pero ya se han empezado a confirmar con los avances neurocientíficos actuales que nos dicen que, bueno, que las pasiones forman parte de los seres humanos y que además pueden dirigir nuestra conducta moral o nuestras elecciones morales, y por tanto hay que poner atención a las emociones, están ahí. Estos avances en la neurociencia se han trasladado, digamos, al ámbito de las ciencias sociales y de la ética y de la moral. En el ámbito de las ciencias sociales, lo que se viene a decir es que las emociones que nos llevan a tomar elecciones morales están condicionadas por el medio ambiente. Esto ya es una tradición antigua, y al estar condicionadas por el medio ambiente, pues encontramos las pasiones y las emociones no solo en los movimientos nacionalistas, en los movimientos antiglobalización, en los movimientos ecologistas, en los movimientos religiosos, en los populismos, en los feminismos también, es decir, están presentes y están condicionados por el entorno social. Pero también estos avances neurocientíficos nos dicen que las tenemos innatas, que forman parte de nosotros, y que esas pasiones innatas o emociones innatas también nos llevan a tomar elecciones o a adoptar elecciones morales. Por tanto, hay algunos pensadores que con base en estos avances ya de la neurociencia, lo que nos vienen a decir es:
¿por qué no recuperamos la idea o ya las propuestas esbozadas por pensadores de la Ilustración, en concreto hoy estamos hablando de la Ilustración escocesa, y ponemos el acento en la empatía? ¿Por qué no reflexionamos que para resolver los problemas que se nos suscitan ante este tipo de fenómenos, quizás si pensamos que la empatía es algo universal, eso nos podría llevar a quizás a entendernos con aquellos otros que piensan de manera distinta a nosotros, pero tratar de empatizar con ellos para llegar a soluciones? Es decir, las soluciones no pueden ser solo racionales, las soluciones también tienen que ser empáticas. Hay que reflexionar sobre la importancia de esta empatía. Bueno, ellos pusieron a las pasiones y a las emociones, dijeron que en nuestra conducta, en nuestra elección moral, siempre tenemos que considerar las emociones. Entonces, en ese sentido, sí, podríamos ir a recuperarles. Ahora bien, siempre hay que tener mucho cuidado con trasladar el pensamiento del pasado para solucionar nuestros problemas presentes. Ellos nos dan orientaciones, nos explican por qué es nuestra herencia intelectual la que tenemos, nos dan algunas pautas, pero las soluciones no podemos buscarlas en el pasado, las soluciones las tenemos que buscar en el presente. Pero sí hay algunas, digamos, algunas indicaciones. Algunos de los ilustrados, porque no podemos tampoco interpretar que todos los ilustrados escoceses pensaban lo mismo, había ahí también sus diferencias, pero algunos de ellos, por ejemplo, ponen el acento en la educación, y en la educación para domar las pasiones o para reconducir las pasiones o para dirigir las pasiones hacia otro tipo de comportamiento, tendríamos que ir hacia un aspecto educativo, y en ese sentido sí que podríamos recuperar esa idea de que hay que educar a las pasiones para reconducirlas hacia determinados fines.